Hola. Hoy nos metemos de lleno en las raíces del platonismo. Y algo que me parece fascinante, cómo esas ideas filosóficas acabaron, influyendo muchísimo en el pensamiento cristiano de los primeros siglos. Vamos a usar como guía las investigaciones de John M. Dillon. Exacto. Es un viaje interesante porque las fuentes nos llevan desde la Academia Antigua, ¿no? Con figuras como Genócrates, Polemón, luego el platonismo medio, Plutarco, Antíoco de Ascalón, y llegamos a pensadores que son, digamos, clave en esta conexión, como Filón de Alejandría. Ajá. Veremos que ciertos conceptos platónicos, ofrecieron como una especie de andamiaje, ¿no? Ujú. Para articular ideas teológicas que eran nuevas en ese momento. Entendido. O sea que hoy la misión es identificar esas ideas platónicas concretas, esos nuggets que tuvieron un eco especial en el cristianismo que estaban haciendo. Eso es. Pues mira, empecemos por una que suena central, la de las ideas como pensamientos de Dios. ¿De dónde viene esto y por qué les fue tan útil a los primeros cristianos? Bueno, el origen exacto, Dillon señala que se debate un poco. Quizás Genócrates, quizás como reacción a Aristóteles, no está del todo claro. Pero la idea va cogiendo fuerza. Antíoco de Ascalón, por ejemplo, parece que propone una versión un poco influida por el estoicismo, más inmanente, digamos. Ya, Pero es Filón de Alejandría, que es un filósofo judío del siglo I, pero muy, muy platónico, quien la articula de una forma que va a ser crucial. a ver. Él distingue entre un Dios supremo, trascendente, luego su mente o su plan interno, que llama el cosmos noetos o logos en diacetos, Mm, y finalmente el logos como agente creador, el que ejecuta ese plan, ¿sabes? El logos profóricos. claro, el logos. Exacto. Y esa noción de un logos mediador, esa razón divina activa en el mundo, pues claro, eso les dio un lenguaje potentísimo a los primeros cristianos para intentar explicar la naturaleza y el papel de Cristo. Entiendo. Y mencionabas Antíoco. Aunque su versión fuera algo distinta, sus ideas también tuvieron recorrido. Quizás más tarde. Desde luego. Y aquí hay un ejemplo que es fascinante, fíjate, de cómo interactuaba el cristianismo con estas ideas. Dillon cuenta cómo San Agustín, ya siglos después, se enfrenta a las ideas de Barrón, que era seguidor de Antíoco. Ajá, Barrón. Barrón, por ejemplo, interpretaba a Júpiter como el principio activo, el cielo, y a Juno como el pasivo, la tierra. Y Minerva eran como las ideas, los arquetipos divinos. Una visión muy pagana, claro. Totalmente. Y Agustín recoge esa estructura tripartita, pero le da la vuelta por completo. La critica, vamos, pero desde dentro, señalando que Barrón se olvida de lo fundamental, un único Dios creador que está por encima de esos principios. ¿Qué interesante? No es solo coger la idea, es transformarla. Exacto, es como un judo filosófico. Toman prestado, pero redefinen totalmente para que encaje en su visión monoteísta. Demuestra un diálogo muy activo. Me parece clarísimo. Y aparte de esta de logos y las ideas, ¿qué otros conceptos platónicos dirías que fueron importantes en ese diálogo? Pues mira, otro fundamental es la idea de asimilación a Dios, la homoiosis theoi. Ah, sí, eso suena muy platónico. Sí, sí, ya está en Platón, en el Teteto, en el Timeo, la idea de que a través de la virtud, de la sabiduría, nos hacemos semejantes a lo divino. Eso, claro, resonó muchísimo con la ética cristiana. Claro, porque el cristianismo también pone mucho énfasis en la transformación moral como camino hacia Dios, ¿no? Justamente, figuras como Plutarco, por ejemplo, desarrollaron mucho esta idea, insistiendo en la virtud como ese puente hacia lo divino. Y bueno, no hay que olvidar tampoco el ambiente intelectual general, ¿eh? Las tendencias dualistas que había en algunos platónicos, Genócrates, el mismo Plutarco a veces, esa idea de principios opuestos o de almas irracionales. Entiendo, un contexto complejo. Sí. Y luego las polémicas posteriores, como la de Plotino contra los gnósticos. Todo ese caldo de cultivo filosófico y religioso es el escenario donde el cristianismo tuvo que definirse, que marcar su propia postura sobre el cosmos, el mal, la creación, muchas veces en contraposición a estas otras corrientes. Entendido. Entonces, la imagen que queda es que el platonismo no fue solo, digamos, una filosofía antigua que se estudiaba, sino más bien como una caja de herramientas conceptuales, ¿no? Sí, sí, totalmente. Un lenguaje filosófico del que los primeros pensadores cristianos echaron mano de forma muy activa, muy creativa, para poder expresar su propia fe. Hemos visto ideas clave: el logos divino, las ideas como plan de Dios,
la meta de parecerse a él. Filtradas por Filón, por Antíoco, les dieron un vocabulario filosófico que era esencial. Exacto. Y lo fascinante, insisto, es que no fue una copia sin más, fue una reinterpretación profunda, una adaptación dentro de un marco teológico completamente nuevo. Claro, El logos de Filón, por muy influyente que fuera, no es exactamente el mismo logos del Evangelio de Juan, aunque usen la misma palabra. Hay una transformación. muy buen punto. Y esto, bueno, nos deja quizás con una pregunta interesante para reflexionar. Sí, ¿cuál sería? Pues, a ver, si circulaban distintas versiones del platonismo, esa más estoicizada, de Antíoco, las visiones más trascendentes de Filón o más tarde, de Plotino, ¿cómo pudieron influir esas distintas interpretaciones platónicas en la formación de, bueno, de diferentes corrientes o énfasis dentro de la propia teología cristiana primitiva? Vaya. Es algo sobre lo que se podría seguir pensando, ¿no? Cómo esas distintas fuentes platónicas quizás ayudaron a modelar la diversidad interna del primer pensamiento cristiano.